bastante la farmacocinética y farmacodinámica de estos medicamentos. El otro es la localización de la infección. Este sí es el factor más importante porque determina la elección del antimicrobiano, la vía de administración y la dosis utilizada. El antimicrobiano que vayamos a usar debería alcanzar una concentración adecuada en los tejidos infectados. Y en la mayoría de los casos, esto significa, como les había dicho mi compañero, que se requieren concentraciones antimicrobianas al menos iguales a la concentración mínima inhibitoria. Que si se acuerdan, es la concentración microbiano que inhibe el crecimiento de un microorganismo una vez que ya se incuba. Y pues bueno, la capacidad de antimicrobianos para atravesar las membranas fisiológicas depende de su solubilidad lipídica. En este caso, los agentes que sean muy liposolubles como el cloramfenicol, la rifampicina, el metronidazol, esos van a poder atravesar la barrera hematocefálica mucho más fácil que compuestos que no sean liposolubles, es decir, que sean más ionizados. Y también hay otro aspecto que en tejidos desvitalizados, en las vegetaciones de las válvulas cardíacas en los huesos, pues va a ser muy difícil la penetración de los medicamentos antimicrobianos y normalmente se requieren de dosis más altas durante periodos más prolongados, por ejemplo, en el tratamiento de endocarditis y la osteomielitis bacteriana. Y también aquellos antibióticos que se excreten por la bilis, como la ampicilina o la oxiciclina, van a ser más eficaces para tratar, por ejemplo, la colangitis, las cefalosporinas o los aminoglucósidos. Eso es porque tienen una escasa eliminación biliar. O sea, tienen que tomar en cuenta eso. Y otro ejemplo es que las fluoroquinolonas van a penetrar más en la próstata que los antibióticos betalactámicos, por lo tanto, pues es mucho mejor usar fluoroquinolonas cuando se trate de prostatitis. Otra característica del paciente es la edad, sobre todo en las edades extremas. En los prematuros y los neonatos se debe ajustar la dosis de los antimicrobianos que son excretados por el riñón, esto porque las medidas de eliminación pueden estar aumentadas y los neonatos están susceptibles a un aumento de riesgo a un gran riesgo de toxicidad, de nefrotoxicidad. Un segundo. Okay. Los aminoglucósidos y las sulfonamidas compiten con la bilirrubina, en este ejemplo, por los sitios de unión a la albúmina y pueden provocar icnicterus, como está en la imagen. Y las tetraciclinas tienen afinidad por los huesos y los dientes en desarrollo, por lo tanto, en niños que, bueno, o sea, ya no se les da, pero antes sí se les daba tetraciclinas. Y estos desarrollaban una decoloración e hipoplasia dental. Y también se desaconseja usar en niños las quinolonas porque se ha observado alteraciones cartilaginosas y artropatías, pero pues en animales jóvenes. Y de todas maneras no se recomienda mucho. Y por otro lado tenemos a los ancianos. En aquellos, pues también tenemos que hacer un ajuste de dosis por el riesgo de toxicidad. En este caso, podrían tener neurotoxicidad con los betalactámicos y ototoxicidad con los aminoglucósidos. Pues esto ya queda muy claro, pues hacer una anamnesis farmacológica para detectar aquellos antecedentes de que haya tenido el paciente alguna reacción de hipersensibilidad a algunos antimicrobianos que haya ido consumiendo en su vida. El otro son las alteraciones genéticas y metabólicas. Por ejemplo, se han identificado algunas alteraciones genéticas que pueden tener un efecto significativo. Por ejemplo, la polineuritis está asociada con la isoniazida, que esto es más frecuente con los acetiladores lentos que en los rápidos. Los acetiladores lentos son personas que no acetilan rápidamente, básicamente. Y las sulfonamidas, la nitrofurantoína, las sulfonas y el cloramfenicol, estos pueden provocar hemólisis en pacientes que tengan flavismo, o también se le puede decir pacientes que tienen déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y en el embarazo de lactancia,
Los antimicrobianos que atraviesan la placenta pues lo hacen en grado variable. Y en las mujeres embarazadas es preciso considerar el riesgo que este pueda provocar al producto, al feto. Y aunque hay pocos datos concluyentes sobre el potencial teratogénico de muchos antimicrobianos, en humanos solo se han hecho en animales, pues igual hay que tener precaución. Y la experiencia sugiere que las penicilinas, las cefalosporinas, los macrólidos, entre otros, son poco teratogénicos y es de uso seguro. Por otro lado, se debería evitar a toda costa el metronidazol durante el embarazo porque es teratogénico. Y las tetraciclinas porque pueden provocar alteraciones óseas y identificación del feto, como había mencionado antes. Y por sí solas las mujeres tienen un alto riesgo de sufrir esteatonecrosis hepática, pancreatitis y pues también nefropatías. Este es una tabla de todos los riesgos a considerar cuando usamos estos medicamentos. Pues como había dicho, como que el más o el menos que se debe usar es el metronidazol, pero muchos de estos están, por ejemplo, con estudios con B, que significa que se han hecho estudios en animales, pero no en humanos. Y todos estos con C. Bueno, ya considerando las alteraciones en la función renal y hepática, la vía de administración más importante de la mayoría de los antimicrobianos es la renal, por lo tanto la posibilidad de reacciones tóxicas es muy alta, pero la podemos reducir significativamente si ajustamos las dosis, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal. Y los antimicrobianos que son excretados principalmente por la vía hepática, por ejemplo la eritromicina, la acitromicina, ceftriaxona y cloranfenicol, por ejemplo, se deberían utilizar con precaución en pacientes con deterioro de función hepática. Por otro lado, las tetraciclinas pueden provocar elevaciones de los valores de las transaminasas en pacientes en fase de recuperación de hepatitis vírica. Hay que tener en cuenta. Y también se deberían utilizar con precaución en los pacientes con enfermedad hepática grave y monitorizar el efecto de antimicobacterianos como la rifampicina, la isoniazida y así. Los antifúngicos como el ketoconazol y los antivirales. No sé, por ejemplo, la rimantadina. Esa es otra tabla, que es del ajuste de dosis para antimicrobianos en pacientes con insuficiencia renal, como ven son muchos. Y aquellas personas que tengan alteraciones de la inmunidad, por ejemplo, los pacientes que reciben corticoterapia, inmunosupresores, quimioterapia, radioterapia y sobre todo aquellos que sean neutropénicos, pues suelen ser pacientes inmunodeprimidos y tienen un mayor riesgo de infecciones bacterianas, por lo que lo más seguro es utilizar antibióticos bactericidas. Bueno, ahora algunos inconvenientes del empleo de agentes antibacterianos. Son unos poquitos. Los efectos tóxicos durante el transcurso de la presentación, pues ya se han dado varios ejemplos. Estos son aquellos efectos producidos directamente por el fármaco y por lo tanto están vinculados a su concentración sérica. Entonces, las dosis altas, el deterioro de la función renal y a menudo la del paciente se van a asociar con una mayor incidencia de toxicidad. El otro son las reacciones idiosincráticas. Aquí la intolerancia digestiva va a ser lo más característico. Se va a presentar dolor abdominal, náuseas o vómito y se puede observar en la gran mayoría de los fármacos antibacterianos. Y por otro lado también está la anemia anaplásica que se relaciona con el empleo de cloranfenicol y pues eso pues es evidente, o sea, va a pasar a fuerzas. Ok. También están las reacciones de hipersensibilidad y si bien es posible observar, o sea, reacciones alérgicas con el empleo de cualquier agente antibacteriano,
Las que son más frecuentes es cuando usamos penicilinas y sulfonamidas. Este puede producirse como hipersensibilidad inmediata en las primeras 72 horas, o sea, mediadas por presencia de IgG, contra los metabolitos de la penicilina. Y bueno, se va a manifestar como forma de urticaria, edema angioneurótico y más raramente broncoespasmo e hipotensión. Pero también puede provocar reacciones de hipersensibilidad tardía a partir del tercer día y pues va a estar mediado por IgM e IgG. En este caso, o sea, es muy raro, pero puede presentar exantema morbilliforme, sobre todo si usamos ampicilina, eritema multiforme, síndrome de Steven-Johnson, enfermedad del suero, vasculitis, nefritis intersticial, si usamos meticilina, anemia hemolítica o simplemente fiebre o agregada a esto. Y otros ejemplos de reacciones es si administramos un beta-lactámico en dosis altas y durante periodos prolongados, pues puede producir leucopenia. Y bueno, regresando a los pacientes alérgicos a penicilina, se observa que pueden tener una hipersensibilidad cruzada con cefalosporina de primera generación, pero esto sucede solo en el 3% de los casos. Y otros ejemplos es que las tetraciclinas, las sulfonamidas y algunas fluoroquinolonas se han asociado a reacciones de fotosensibilidad. Y también que la rifampicina, de forma intermitente, es decir, más de 3 veces por semana, puede originar la aparición de un cuadro severo gripal. Pero esto puede complicarse y también se ha asociado con trombocitopenia, hemólisis, shock, necrosis tubular e insuficiencia renal. Efectos que tiene sobre la flora intestinal pues son muchos, pero un efecto adverso potencialmente grave se ha observado con el uso de casi todos los agentes antibacterianos, es que el paciente desarrolla colitis por cepas toxigénicas de Clostridium difficile. Ya sea que se administre por vía oral o por vía intravenosa. Y, o sea, con independencia de la dosis. O sea, si le hace eso, pues le va a dar Clostridium difficile. Y la infección se produce al disminuir o desaparecer por efecto de cualquier antibiótico los microorganismos de la flora colónica que participan en el metabolismo de los ácidos biliares primarios. Esto se manifiesta incluso después de finalizado el tratamiento. Y la desaparición de determinados componentes de la flora colónica puede alterar la circulación también de algunos fármacos, la circulación enteropática. Por ejemplo, los anticonceptivos orales pues disminuyen su efecto. Y la dioxina, todo lo contrario, aumenta su actividad. Y otra consecuencia del tratamiento antibacteriano sobre la flora intestinal es colonización por Candia, enterococos bacilos gram negativos no fermentadores, estafilococos coagulasa negativa, y esto en la mayoría de los agentes antibacterianos. Interacciones con otros fármacos. Por ejemplo, los preparados que contienen cationes divalentes y trivalentes como calcio, magnesio, hierro, zinc, por ejemplo, que están en los antiácidos o el sucralfato, entre otros. Estos reducen la absorción intestinal de tetraciclinas, proquinolonas y rifamicinas. También los aminoglucósidos y las penicilinas, sobre todo los carboxipenicilinas, pueden activarse uno al otro si se administran en el mismo suero. El ciclofloxacino y los macrólidos, que te dan un anillo de más de 14 átomos, disminuyen la actividad de las enzimas del citocromo P450. Y las rifamicinas, pues todo lo contrario, tienen un fuerte efecto inductor de la actividad enzimática, que se traduce en una aceleración del metabolismo de muchos fármacos. Y también las sulfonamidas compiten con diversos fármacos, por ejemplo, hipoglucemiantes orales, fenitoína y warfarina, por su unión con la albúmina y aumentan su concentración sérica. Y
El metronidazol y algunas cefalosporinas interfieren en el metabolismo del alcohol y causan el efecto disulfiram o efecto antabaus, que usualmente se utiliza con fines terapéuticos en pacientes alcohólicos, que hace cuenta que le das disulfiram y este provoca efectos desagradables cuando ingiere bebidas alcohólicas. Entonces provoca esos mismos efectos desagradables. Uso de sedaciones de antimicrobianos está justificado si, si los usamos con el propósito de prevenir la aparición y el desarrollo de microorganismos resistentes como resultado de mutaciones cromosómicas, por ejemplo, en el tratamiento de la tuberculosis o en el tratamiento de pacientes con VIH. También está justificado en el tratamiento de pacientes inmunodeprimidos o con infecciones muy graves en las que se desconoce el microorganismo. Por ejemplo, en pacientes que solo sabemos que están neutropénicos y no sabemos qué más tienen. Y también en el tratamiento de infecciones polimicrobianas, por ejemplo, infecciones intraperitoneales pélvicas, que sean causadas por microorganismos aerobios y anaerobios. Y también en el tratamiento de infecciones en las que se aprovecha el efecto sinérgico, o sea, conjunto, de determinadas combinaciones de medicamentos. Por ejemplo, en el tratamiento de endocarditis infecciosa, combinamos penicilina y un aminoglucósido, y pues eso aumenta más su calidad de vida. Curación, vaya. Los inconvenientes de estas asociaciones de antimicrobianos, o mejor dicho, simplemente combinarlos, es el aumento de reacciones adversas sin ningún beneficio terapéutico, y pues esto en un futuro va a privar al paciente de tener un beneficio verdadero con un antibiótico adecuado. También aumenta el coste del tratamiento, pues los medicamentos cuestan, claramente, y el aumento de riesgo de desarrollar resistencias. Y ya, finalmente, el uso de los antimicrobianos en la profilaxis de infecciones. Una de las causas del excesivo consumo mundial de los antimicrobianos, pues es la utilización con fines profilácticos sin que exista una infección. O sea, fue un error. Y en la práctica, esta acción se debe limitar a casos muy específicos en los que se consigue un beneficio muy evidente y que supera claramente los riesgos que hemos estado mencionando, que era el incremento de la resistencia, la toxicidad y todo el costo. La profilaxis, se usa tanto en procedimientos médicos como en quirúrgicos y, está indicada en 2 casos. En pacientes sanos que hayan sido expuestos o que tienen un alto riesgo de exponerse a microorganismos exógenos que no sean parte de su flora normal. Por ejemplo, hay pues el ejemplo de la diarrea del viajero, pero también en contacto con pacientes con meningitis por N-meningitis o con tuberculosis. También en aquellos que hayan tenido contacto sexual con sospecha de infección de transmisión sexual, profilaxis para la malaria, y etc. Y otros casos en pacientes que sí tengan alto riesgo y que puedan desarrollar infecciones muy graves. Y la profilaxis quirúrgica. En este caso es una práctica muy extendida y depende mucho del tipo de cirugía que se vaya a realizar, o sea, la cantidad que vas a usar. La profilaxis quirúrgica solo debe hacerse en cirugías con un riesgo importante de contaminación o de infección postoperatoria. Y hay 2 cirugías, por ejemplo, en cirugía limpia, salvo algunas excepciones, no está justificada. Por ejemplo, los antimicrobianos se deben de seleccionar teniendo en cuenta que los microorganismos que con mayor probabilidad, teniendo en cuenta los microorganismos que tengan mayor probabilidad de colonizar el sitio donde estamos haciendo pues la intervención, la cirugía, y se deben evitar los que sean de más amplio espectro, tiene que ser todo localizado. Y la administración de los antimicrobianos debería de ser preoperatoria en el periodo más inmediato del inicio de la cirugía. Por otro lado, la cirugía sucia pues aconseja la prolongación del tratamiento durante el periodo postoperatorio.
¿Dudas? Pues parece que ninguna duda. ¿Se escuchan? Sí. Ok. Pues
Pero no se ve bien